Las extorsiones, el miedo son algunos de los puntos que tienen precisamente afectado a los pilotos de las distintas rutas de Boca del Monte. El sábado, el fin de semana, pues ellos taparon algunas calles y dejaron de prestar el servicio precisamente por esta inseguridad que viven día a día y el miedo pues que tienen ante la delincuencia. Esto sucedió el fin de semana. La pregunta es cómo han amanecido, pues cuál es la información que se tiene después de estos bloqueos de haber tapado las calles en Boca del Monte. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera, la periodista Beatriz Guillén, quien se encuentra en aquel punto, dándole el seguimiento a esta información que se está generando desde Boca del Monte. Beatriz, muy buenos días. De Boca del Monte el pasado sábado. Este lunes se temía que no fueran a prestar el servicio, sin embargo hemos podido observar que los buses están prestando el servicio con total normalidad. Inclusive quiero comentarte que hemos observado presencia policial en algunas paradas de estos buses, inclusive se puede observar detrás de algunos buses que van acompañados de elementos policiales a bordo de motocicleta, esto para resguardar la vida de los mismos. Recordemos que, como tú lo has dado a conocer, estos pilotos están siendo asediados por los extorsionistas, quienes han comentado, algunos pilotos temen por sus vidas ante el incremento de estos ataques armados, y no solo los pilotos y los ayudantes de estos buses, sino también las personas que utilizan este medio de transporte. Recordemos también que a lo largo del año han sido muchas las personas, los usuarios de varias líneas de transporte público que han resultado heridos, inclusive han perdido la vida. Pero retomando el tema de los buses de Boca del Monte, quiero comentarte que ya el servicio está funcionando con total normalidad. Un acuerdo. Pues los pilotos, los dueños de transporte han llegado a algún acuerdo con las autoridades. Recordemos, Gadiel, que según lo ha dado a conocer la Policía Nacional Civil, inclusive la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar al portavoz de la PNC, Pablo Castillo, y él indicaba que efectivamente estarán brindando el apoyo necesario a algunas rutas de transporte que, como sabemos, varios grupos delincuenciales han comenzado a establecer, inclusive desde el mes de septiembre, el cobro del denominado bono navideño. Esta extorsión, por supuesto, pone en jaque a los pilotos, ya que aunado a la extorsión normal que deben pagar, deben también apresurar la marcha para poder reunir el dinero para estos grupos delincuenciales, y es por ello que la PNC ha comenzado a brindar el apoyo necesario. Sin embargo, es importante resaltar que algunos usuarios han indicado que únicamente el acompañamiento de elementos policiales a estos buses de transporte no es suficiente para frenar el tema de la extorsión. Es importante que también las autoridades correspondientes sigan estableciendo líneas de investigación para poder determinar y desestructurar todas estas bandas delincuenciales que se dedican a sembrar el miedo en el servicio de transporte público, como hasta hoy lo hemos venido viendo. Beatriz, tú mencionas un punto básico y dices la palabra, los ponen en jaque, y es precisamente como se sienten este grupo de trabajadores, ¿verdad?, entre la espada y la pared. Por un lado, ellos tienen que trabajar y llevar el pan a su casa porque es la forma que ellos lo han hecho durante bastante tiempo, por un lado. Por otro, tienen que sacar los gastos básicos que requiere este tipo de negocios, y además también tienen que pagar las extorsiones que cada vez van incrementándose más, por un lado, y ahora los famosos bonos que hemos estado mencionando, el famoso aguinaldo o el bono que tienen que pagar. La pregunta es, ¿de dónde sale este dinero? Pues tiene que salir de los guatemaltecos, de los usuarios. Es precisamente ese jaque y ese juego, lastimosamente, que corresponde vivir a los guatemaltecos, a los empresarios, a todos.
Efectivamente, Gadiel, ya lo había indicado el licenciado Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la PDH. Al final, el que termina pagando estas extorsiones es el usuario, ya que los pilotos sin remedio alguno deben incrementar la cuota del pasaje, y esto sin duda afecta a las personas que se transitan a bordo de estos autobuses, ya que pues la necesidad definitivamente los obliga a tener que pagar esta situación. Sin embargo, es realmente preocupante porque, como lo han indicado algunos usuarios, es importante que las autoridades comiencen a implementar acciones, pero verdaderamente acciones que se vean, no únicamente el apoyo de la Policía Nacional Civil. Sabemos que, por supuesto, esto brinda una enorme seguridad a las personas que se encuentran abordando estos autobuses. Sin embargo, es importante la investigación y poder desarticular estas bandas delincuenciales que, lejos de desaparecer, pareciera que cada día se duplican. Cada día se duplican, se multiplican. Así es, exactamente, lastimosamente es la realidad. Beatriz, muchas gracias por este informe.